Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en estas jornadas, ¿cómo nos aproximamos a Asia? Un análisis comparativo de los centros de estudios asiáticos en Argentina y Chile, que es un informe que presentan jóvenes investigadores del Grupo de Investigación de Ciencia Política de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Antes de empezar concretamente con la actividad, primero quiero felicitar a las expositoras y a productoras del proyecto, porque me consta que han trabajado muchísimo, que han hecho una inmersión en la actividad de investigación, haciendo entrevistas, juntando datos, discutiendo, corrigiendo, reflexionando, que creo que era el objetivo principal de esto. ¿Sí? A ellas tres las quiero felicitar especialmente. Además compartimos un año de trabajo. Y quiero felicitar también a Elsa de Rosas, que es la directora de la carrera de Ciencia Política, porque ella es un poco el alma mater de estos proyectos que permiten a muchos estudiantes incorporarse prontamente a la tarea de investigación y al mundo académico, y de hecho nuestra cátedra ha incorporado gente que vino y grupo de investigación también del GICP, que hoy son investigadores del grupo. Quiero agradecerle además a Ezequiel Ramoneda, que está acá también como comentarista, por su presencia. Pero así, dicho esto muy rápido, María Estatelo, si querés presentar vos a nuestros panelistas. Perfecto. Muchas gracias, buenas noches a todos. Como van a ver, es un grupo bastante variado respecto a las disciplinas de las cuales provienen. Esta investigación fue llevada a cabo por Daniela del Solar, historiadora de la Universidad de Chile y estudiante de periodismo en la Universidad Pontificia Católica de Chile. Ayelén Carolina Rey, graduada de abogacía y estudiante de ciencia política en la UBA, y graduada de abogacía también en la UBA, y Natalia Jazmín Medina, estudiante de sociología también de la UBA. La exposición durará 30 minutos y al finalizar le pasaremos la palabra a los dos comentaristas de esta noche, empezando por Elsa Allende Rosas, directora de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y Ezequiel Ramoneda, secretario académico del Departamento de Asia y el Pacífico y coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático y el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Después de esto pasaremos a una rueda de preguntas, si las hay, y creo que ya pueden compartir. Ah, sí, ya están compartiendo el PowerPoint. Natalia, Ayelén, su público. Bueno, voy a empezar hablando sobre los ejes principales de la investigación. Esto lo planteamos en tres momentos: los antecedentes, la actualidad y el desarrollo y la perspectiva futuro. La idea era observar la forma en la que se estudian a las naciones asiáticas en los centros de estudios pertenecientes a universidades. También estudiar los vínculos que estos centros mantienen con instituciones asiáticas, otros centros de Latinoamérica y del propio país. Por último, la idea era ver debilidades y dificultades que se enfrentan estos centros para poder reflexionar al respecto. Bueno, nos gustaría hablar principalmente de dos insumos que sirvieron muchísimo al trabajo, aunque claramente hay muchísimos más. Primero, para el caso chileno, tomamos a Ramírez Bonilla, que también habla de la región latinoamericana en general. Él explica que hay dos maneras de estudiar Asia en la región. Una es a través de una forma indirecta, es decir, a través del complejo juego de relaciones internacionales, donde se suele tener como prioridad el estudio del idioma inglés. Y por otro lado, hay una forma directa de estudiarlo, que es prestando atención a las varias dimensiones de las sociedades en general y a través de distintas disciplinas. Esta perspectiva también suele priorizar el estudio de las lenguas asiáticas. Estas dos maneras de estudiar Asia no son contradictorias, sino que son complementarias. Para el caso chileno, Ramírez explica que a través de una iniciativa de la UNESCO, Chile se inserta en el estudio de Asia mediante su situación geográfica de pertenecer al Pacífico.
hubo varias iniciativas de poder vincular Latinoamérica con Asia a través del interés académico. Y Chile aprovechó esta oportunidad a través de esta iniciativa. Esto sucede en el año 94, en 1994. Por otro lado, para el caso Argentina tomamos el texto de Ramoneda. Él explica que hay diferentes periodos en el estudio que sucede en Argentina sobre Asia. En un primer periodo hay muchos viajes y muchas descripciones a través de los viajes, un interés más cultural, y luego empieza a haber un interés debido a buscar otros modelos de modernización que no sean occidentales. Esto da lugar a varios seminarios, a varias charlas y algunos cursos y algunas cátedras en algunas universidades. Pero no sería hasta los años 80 donde se empiezan a institucionalizar estos estudios en Argentina. Luego en los 90, estos estudios empiezan a ir de la mano de las relaciones internacionales. Esto tiene que ver con un contexto global, más allá de la cuestión argentina. Tiene que ver también con un interés por el lado económico de estos países del Asia. Algunas de las diferencias que podemos observar en base a los antecedentes es que en el caso chileno hay una inserción a través del Pacífico que marca un poco los estudios con un perfil de negocios, de comercio, y para el caso de Argentina, los estudios toman también intereses más históricos, culturales. Otra cuestión tiene que ver con los flujos migratorios. Dependiendo de los flujos migratorios, un país va a priorizar alguna que otra comunidad, digamos, que tenga mayoría en esos países. Pero hasta ahora, si bien hablamos de los estudios asiáticos, no lo definimos. Tomamos esta definición de Ramoneda y le agregamos que algunos de los centros estudiados además investigan otras regiones, como la India, Medio Oriente y África. Y para la metodología, al principio hicimos una base de datos de 20 centros de estudios asiáticos, 2 en Argentina y 8 en Chile, a través de revisar los sitios web, los materiales académicos, es decir, la información disponible. Para esto nos basamos en diferentes indicadores. El principal era que pertenecieran a universidades. También las regiones específicas que estudiaban. El tipo de estudio que tenían, si era económico, si era histórico y demás. Y luego recurrimos a las entrevistas. Las entrevistas las hicimos porque queríamos conocer las preocupaciones de las personas que son referentes en los estudios asiáticos. Queríamos conocer sus perspectivas, es decir, más de un lado de la subjetividad, información que no estaba disponible en la web, y también queríamos ampliar algunos datos que sí conocíamos. Las entrevistas se hicieron de forma asincrónica y sincrónica, debido a que era y es pandemia, pero además porque somos de 2 países y el estudio involucra a 2 países. Y en las entrevistas sucedieron muchos elementos emergentes. Es decir, elementos que surgieron de los propios referentes de estos estudios. Entre ellos, la preocupación por la inserción de la juventud en el ámbito académico y la asimetría de género en puestos directivos. Ahora estamos viendo un poco los antecedentes de los centros de estudios en Argentina. Vemos, como se dijo anteriormente, a partir de los 90, un relacionamiento con las relaciones internacionales. También notamos que muchos centros estudian Asia y, por ejemplo, África. Algunos centros estudian el Antiguo Oriente. Y también notamos alguna falta de año de origen en algunos de los centros, pero igual los incorporamos porque nos parecía importante. A partir del
fines de los 90, que debido a la crisis asiática, y principios de los 2000, debido a la crisis en Argentina, se desactivan muchas iniciativas. Sin embargo, también notamos un mayor interés o un relacionamiento desde el sur de Latinoamérica mirando el norte de Asia-Pacífico. Es decir, un relacionamiento norte-sur. Así notamos también un mayor interés por los estudios coreanos. Esto tiene que ver con un contexto global y también un impulso del propio país en incentivar estos estudios. Como notamos también, hay muchos centros que estudian también la India y el sudeste asiático. Bueno, muchos centros no, algunos. Esto va a ser una de las principales diferencias con el caso chileno. Para el caso chileno vemos un predominio de una mirada regional desde el Pacífico y también mucho del enfoque comercial y económico. Bueno, con respecto a las características de los centros estudiados, la verdad es que son sumamente heterogéneas. Hay mucha variedad en la manera en la que operan y en las actividades que realizan. La mayoría de los centros cuenta con programas de formación de posgrado. Asimismo, hay una cantidad importante que imparte diplomas y cursos. Sin embargo, muy pocos tienen instancias de formación de pregrado. Con respecto a los vínculos que poseen estos centros con otras instituciones y con otros centros de estudios asiáticos, que fue un tema que también exploramos, los centros establecen vínculos con otros centros dentro del mismo país en el que están ubicados, pero también establecen relaciones a nivel regional y en América Latina sobre todo. Algunos dan cuenta de una comunicación constante con otros centros de estudios asiáticos en el mismo continente. Además, establecen relaciones con instituciones de Asia ubicadas en el país, por ejemplo, embajadas de países asiáticos, pero también establecen vínculos con universidades ubicadas en Asia. Nos encontramos además que los centros dentro del país, como en la región latinoamericana, suelen establecer unos vínculos que son más de persona a persona, de investigador a investigador. Pero bueno, esta forma de relacionarse no abarca a la institución completa, lo cual es, por supuesto, una dificultad. Asimismo, en las entrevistas realizadas nos nombraron varias dificultades que eran compartidas entre los centros, tanto de Argentina como de Chile. En primer lugar, un desafío importante es que en lo que respecta a difusión y divulgación, muchos entrevistados afirmaron que las redes sociales eran un desafío y una dificultad para ellos. Además, en algunos casos había trabas burocráticas, por ejemplo, que el centro no tuviera redes sociales propias, sino que tuviera que pasar toda la información que quisiera levantar y difundir previo por los canales de comunicación de las universidades a la cual estuviera asociado. Y otro desafío que se encontró también es el acceso a bibliografía, que, bueno, fue una dificultad nombrada muchas veces, ya que muchas veces los centros no disponen de los fondos necesarios para traer y conseguir bibliografía. Muchas veces también esta bibliografía se encuentra fuera del país, sobre todo porque se estudian temas de Asia, y eso también implica mayores costos. Y por último, otra dificultad que se encontró es el tema del idioma, que fue algo que se nombró recurrentemente, tanto respecto al inglés, ya que gran parte de la bibliografía que hay sobre Asia se encuentra en inglés, como también porque para trabajar temas de Asia es muy útil aprender algún idioma asiático o varios idiomas asiáticos, sobre todo del país que se está estudiando en el minuto, y eso es ciertamente una dificultad muy importante por la cantidad de idiomas que hay, y bueno, muchas veces esta bibliografía no tiene traducción al español, a veces tampoco tiene al inglés, así que tener acceso a esa información muchas veces se ve impedido por una barrera idiomática. Y finalmente, algunas diferencias importantes que encontramos entre los centros de estudios asiáticos de Argentina y Chile es, bueno, en primer lugar, que en Chile predominan las investigaciones centradas en Asia del Este, sobre todo China, pero también Japón y Corea, y esto sobre todo con un énfasis en los focos comerciales que hay en esa zona. Y en Argentina encontramos mayor variedad de áreas de estudio, muchos más países y zonas son estudiadas.
En segundo lugar, en Argentina pareciera que hay una menor institucionalización de los centros, hay mucho más voluntarismo, mientras que en Chile, si bien hay mucho menos centros asociados a universidades, parecieran tener una más institucionalidad dentro de la casa de estudios. Y por último, de las entrevistas surgió que Chile tendría un estilo de investigación orientado hacia las formas organizativas de la academia estadounidense, lo cual implicaría un enfoque hacia estudios de caso, mientras que Argentina conserva una impronta del modelo francés con un mayor bagaje teórico. Y esto, por supuesto, influye en cómo se abordan las investigaciones y también en la formación de los investigadores. Bueno, otro de los puntos que nos parecieron más relevantes para indagar, como se adelantó previamente, tiene que ver con el estado actual de la cuestión de género en los centros asiáticos. Pero antes de empezar a comentar los resultados del informe, nos parece interesante destacar una vez más que cuando empezamos a pensar los ejes sobre los que se iba a basar el trabajo, este punto no estaba particularmente seleccionado, porque no pensamos que actualmente existiera algún tipo de sesgo, sino que recién a lo largo de la investigación, al relevar las páginas web de los centros y principalmente con las entrevistas, empezamos a notar que había una problemática en relación a la poca presencia femenina en los puestos directivos de los centros. En concreto, pudimos relevar que en Argentina, de los 12 centros analizados, en solo 9 encontramos información disponible sobre la dirección, y de esos 9, solo 2 están dirigidos por mujeres, con la denominación coordinadora y como más alta jerarquía del centro, y también un puesto sin categorías típicas, pero que presenta la más alta jerarquía también. Respecto a Chile, en los centros que observamos no encontramos mujeres en los cargos directivos, aunque sí las hay a cargo de institutos, departamentos o facultades a las que pertenecen. Y en general observamos que las mujeres investigadoras sí suelen tener mayor participación en puestos de acompañamiento o secundarios, a cargo más bien de tareas de organización e incluso teniendo una amplia trayectoria y carrera, mientras que la asignación de temas e ideas y principalmente las conexiones sociales e institucionales están a cargo de los hombres, y esto se ve aún más incrementado cuando se trabajan temas sobre economía y negocios. Como comenté al inicio, este fue uno de los principales problemas a la hora de preguntarles a los entrevistados sobre las recomendaciones de personas influyentes en el ámbito académico, porque en general nos nombraban más a hombres, que obviamente son muy reconocidos, pero nos llamaba la atención que entre esos nombres haya tan pocas y a veces ninguna mujer, y si bien no hubo alguien que haya desconocido esta situación de disparidad, sí se notó poca importancia a intentar esbozar alguna explicación. Lamentablemente esto genera un círculo vicioso de invisibilización, pero que al mismo tiempo es un reflejo de la situación tal como está en la actualidad. Entonces, si a este problema le sumamos que al no ocupar roles directivos muchas veces tampoco aparecen sus nombres en las páginas web, nos resultó bastante difícil conseguir testimonios de mujeres, pero justamente gracias a las pocas entrevistas que pudimos conseguir, obtuvimos testimonios donde se ven situaciones de destrato, menosprecio e invisibilización, que decidimos no exponer en forma literal en el trabajo para poder preservar el anonimato, pero sí forman parte transversalmente de nuestras reflexiones y conclusiones sobre esta cuestión. Entonces, en resumen, reconocemos que es una situación global, estructural y mucho más amplia que este ámbito de investigación específico, pero aunque quizás más lento de lo que quisiéramos, está cambiando porque, y nos remitimos a las palabras de una de nuestras entrevistadas, ya el hecho de que estemos notando esto marca una diferencia con 10 años atrás, donde estaba totalmente naturalizado. Y bueno, a modo de conclusión, queremos destacar la necesidad de que aumente la cantidad de mujeres en puestos directivos y de coordinación. Por otro lado, nos gustaría enfatizar en la carencia de instancias de formación e incorporación para jóvenes investigadores. En ello se acusa la carencia de experiencia por parte de los jóvenes investigadores y de formación en idiomas, pero tampoco se ofrecen muchas instancias para ello. Y a modo de cierre, no encontramos realmente grandes diferencias entre los centros de estudios asiáticos en Argentina y Chile, pero sí consideramos que las mayores dificultades que tienen los centros en ambos países son dificultades compartidas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Le cedemos la palabra a la primera comentarista de esta noche, a Elsa. Ahí está. Hola, buenas noches. Gracias, Mariano, por tu presentación. Bueno, primero, en primer lugar, quiero agradecer particularmente a
a Fernando Pedrosa y a todo el equipo de trabajo en este grupo de investigación en ciencia política. Agradecer primero por invitarme, por ser parte de esta presentación tan rica de los resultados de investigación, y segundo y principalmente por la constancia en llevar a cabo la coordinación y la dirección de jóvenes investigadores. Para nosotros es muy importante en la carrera de ciencia política fomentar la investigación, incluso para los recién ingresantes. Creo que la perdimos a Elsa, me parece. Vamos a esperar unos minutos a ver si recuperamos la conexión con ella, y si no, le cedemos la palabra a Ezequiel. Y para no dejar un tiempo muerto, quisiera... Los Hola, autores Elsa. que quieren dar. Hola, Elsa, se cortó el audio recién. No sé si te conviene apagar la cámara para que mejore la conexión. Bueno, mientras tanto estamos esperando, quería mencionar que sí es importante los GICP, justamente porque mi primera aproximación al grupo de estudio GESAL fue a través de un GICP, así que es algo muy recomendable siempre. Bueno, creo que se nos ha caído Elsa definitivamente. Le paso la palabra a Ezequiel y esperemos a que Elsa vuelva, así le retomamos la palabra a ella también. Ezequiel. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente extendiendo las felicitaciones y agradecimiento por la invitación. Bueno, ahí se sumó Elsa. Se había cortado Elsa, le había cedido la palabra. No sé si querés terminar lo que estabas mencionando. Sí, disculpen, no estoy en este momento en Santa Fe, en un hotel, y la conectividad es medio inestable, así que les pido disculpas por la interrupción. El segundo punto que quiero mencionar, espero que no se corte la conexión, es que valoro particularmente la internacionalización que significa este grupo. ¿Cómo se vincularon estas investigadoras de Chile y de Argentina? ¿Son parte del grupo inicialmente o a partir de la agenda de investigación es que se sumaron al grupo de investigación y para llevar a cabo esta investigación en particular? Para mí es sumamente importante y por eso felicito realmente al grupo que está trabajando ampliando este objetivo que tenemos también desde la carrera y que Fernando ha identificado tan claramente, aumentar la internacionalización de nuestros estudiantes y nuestros investigadores, vinculándonos con investigadores de otros países. Así que celebro fundamentalmente esto, puntualmente quiero destacar este punto. El segundo punto, o tercer punto que quiero mencionar, lo valioso en sí de la agenda de investigación, de hacer un mapeo de los centros de estudios en temas asiáticos, que sabemos, y por las fechas del resultado de investigación que están presentando, aumentaron en cantidad marcadamente a partir de la década del 2000, de los años 2000, crecieron en cantidad, empezaron a expandirse, así que es muy importante llevar a cabo, construir un mapa de cuáles son esos centros de investigación con un objetivo. Me parece que el objetivo debe ser ampliar la red de conexión entre esos centros de estudios, de manera de fortalecernos mutuamente entre el desarrollo e investigación. A mí me parece particularmente importante contar con este trabajo, que lo voy a leer con atención, y voy a entrevistar también a las jóvenes investigadoras, y esto me lleva al otro tema que quiero mencionar y que quiero destacar. Me parece muy importante que hayan tomado especial atención a mencionar o analizar el problema de las mujeres investigadoras, la dificultad que tenemos
La volvimos a perder, la conexión no es buena. En general, en mi caso desde el proyecto, el cual es en el contexto internacional y las relaciones y su proyección en América Latina, me resulta generalmente muy difícil encontrar mujeres. Elsa, se está cortando. Yo aconsejaría que apagues la cámara a ver si eso Que mejora. puedan participar. Perfecto, apago ahí. Me parece muy importante y muy valioso entonces que PAPA y poder identificar a las mujeres especialistas investigadoras en estos países asiáticos. Y finalmente, porque creo que la conexión sigue con interrupciones, me parece muy relevante, como dije, el aporte que hacen a la creación de una futura red de centros de investigación en estudios asiáticos. Sé que hay una red de investigadores en temas de países asiáticos, pero apuntalar a la creación de una red de vinculación más intensa entre los centros de investigación, de centros académicos que trabajan estos temas de los distintos países, en principio de Argentina y de Chile, pero también de la región. Así que agradecida de participar, no quiero avanzar mucho más que esto de lo que dije. Sí, esta pregunta que planteé, cómo se vincularon estas investigadoras de Argentina y de Chile, ¿no? Si fue desde el principio de los grupos de investigación o a partir de la agenda que se planteó de investigación. Muchas gracias. Disculpen que tenga mala conectividad. No, lo último se escuchó perfectamente. Muchas gracias, Elsa. Yo diría que le pasemos la palabra a Ezequiel y después contestan las preguntas, ¿les parece? Perfecto. Ezequiel, tu público. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Agradecerle la invitación a las autoridades de la facultad, a Elsa, a Fernando, como representante a cargo y director del grupo de estudios de Asia y América Latina, del GESAL, y el AC, y obviamente a los integrantes del grupo de investigadores de ciencia política del GESAL, que han llevado adelante tan interesante informe. A Yelena, a Daniela y Natalia, excelente trabajo. Me toca a mí, un poco hacer el grado de comentar un poco algunas cuestiones. Obviamente no quiero hacer un análisis, como decir, literal del informe, pues obviamente los dejo a los interesados que bajen, que accedan al documento y lo puedan leer. Simplemente destacar algunas cuestiones que permitan valorizar la información contenida y el trabajo realizado por los investigadores y por las investigadoras. En este caso, obviamente, en este sentido, es algo que ha mencionado Elsa, destaca, prima facie, la importante labor, por lo menos, de recopilar información y enumerar centros de estudios, que ya es un trabajo en sí, tanto de Argentina como de Chile. Como he mencionado por lo menos 20 centros de estudios, seguramente hay más. Y esto justamente a partir de relevamiento no solamente de páginas web o material académico, sino obviamente y fundamentalmente acceder a entrevistas. Entender acá, ha mencionado una de las investigadoras, el hecho de entender la subjetividad. Y el tema de la subjetividad de las autoridades de los centros, y el haber analizado también, digamos, las plataformas, los objetivos, las misiones, como uno también le dice en inglés, de los distintos centros, permiten detectar, empezar a entender la importancia de la agencia. Este término en inglés es agency, que uno lo traduce generalmente en castellano como agencia, o esta capacidad de actuar que en este caso tienen las entidades académicas. Algo que eso es importantísimo revalorar, porque digamos, el informe no queda solamente como un informe descriptivo,
sino que permite una revalorización de la capacidad de agencia, obviamente, y las dificultades que enfrenta esa capacidad de agencia, los éxitos que ha tenido, los fracasos, las dificultades que ha enfrentado, tanto sea en el caso chileno como en el caso argentino. Entonces yo creo que el informe debe ser leído a partir de esa clave. Obviamente para entender esta capacidad de agencia, bueno, obviamente es importante contextualizar el origen, el desarrollo y la proyección del centro. Y eso creo que también es otro gran logro que ha tenido este informe. O sea, obviamente no así como eso. Como bien dije, no se trata de un trabajo meramente descriptivo donde no han puesto el año de creación, sino han tratado de insertar ese año de creación o desarrollo dentro, de alguna manera, estas fuerzas profundas que han de alguna manera influenciado, impulsado, condicionado los estudios académicos que están hablando a nivel regional en América Latina respecto a los países del este asiático. Muy grosso modo, lo han mencionado en el informe, yo obviamente simplemente una especie de breve raconto, estas por lo menos tres o cuatro grandes procesos, este proceso, digamos, ya fines del siglo XIX, principios del siglo XX, casi motivado por el interés de Japón, siendo Japón, digamos, no el único, pero por lo menos el principal país asiático, miembro de, digamos, de ese concierto de naciones decimonónico, digamos, miembro del mundo civilizado, que obviamente se puso a la par a las otras potencias occidentales al haber vencido primero a China y después a Rusia. O sea, primera aclaración, porque hay otro país asiático del sudeste asiático que tampoco fue colonizado, que es Tailandia, pero capaz, viste, dentro de la academia no se le da tanta importancia como se le da a Japón. Y esa importancia de Japón, de alguna manera, no solamente condicionó las relaciones internacionales de la época, sino también el interés académico. Si uno ve, digamos, analizan las principales publicaciones y la creación muy incipiente de iniciativas académicas, muchos están fomentados por gente que ha estado en Japón, por japoneses migrantes, o por gente que ha tenido algún tipo de desarrollo con Japón. Entonces, ha sido muy fuertemente condicionado por eso. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, obviamente por todo lo que impacta en Japón, en este caso el proyecto de UNESCO, digamos, de diálogo intercultural Oriente-Occidente. Eso es algo que se planteó a nivel mundial, digamos, obviamente en el marco de UNESCO, y que dentro del caso de América Latina repercutió mucho en algunos países, fundamentalmente México y Argentina. Entonces, esa recuperación, esa valoración que a partir del diálogo intercultural bajó, de modo permeó, empezó a decantar, y de manera impulsó el surgimiento de algunos centros de investigación y eventualmente de instancias de formación académica en estudios asiáticos. También, bueno, acá digamos, estamos hablando, digamos, de la década, mediados de la década del 50 hasta principios de la década del 90, muchos en este momento los estudios asiáticos estaban muy influenciados por el tema histórico. Histórico me refiero al histórico contemporáneo, Guerra Fría, procesos de descolonización, procesos de descolonización y descolonización, o sea, todavía seguía una visión medio eurocéntrica dando vueltas dentro de la academia. Pero de una manera uno puede ver ahí, bueno, el surgimiento de las, como bien mencionaron, en el caso argentino, las carreras, o las, mejor dicho, ahora lo perdimos a Ezequiel. No estamos bien con la conexión hoy. Bueno, esperemos un rato a ver si... Y yo aprovecho para responderle a Elsa, quizás este tema del GICP, lo que nos pasa como grupo es que recibimos mucha gente que no es ni de la carrera de ciencia política ni de Argentina solamente. Daniela se acercó inscribiéndose al GICP, así que no existía nuestra relación previa, sino que se armó también en función de la convocatoria. Perdón, Ezequiel, se había cortado. Seguí vos. No hay problema. No sé por dónde se cortó. No me acuerdo puntualmente qué era lo último que habías dicho, porque se me había cortado más o menos también a mí. Y creo que se me... Estás hablando de Japón, de bueno, Japón como el primer proceso, después, bueno, post Segunda Guerra Mundial, hasta bueno, la década del 60, 70 y 80, la importancia del proyecto de UNESCO, Diálogo Oriente-Occidente, que motivó el surgimiento de los primeros centros de estudios asiáticos en América Latina, más la impronta de surgimiento de materias en las carreras de historia sobre colonización y descolonización, historia de Asia y África. Pero el gran momento es a partir de la década del 90, donde de alguna manera
se inserta profundamente y explota en la agenda internacional el tema de Asia-Pacífico. Ahí, digamos, hay un estallido a partir de la década del 90 en adelante, de surgimiento de distintos centros, obviamente se puede ver esto tanto en el caso de Chile como de Argentina, y el informe lo refleja así, de surgimiento de estos primeros centros de estudios de Asia y el Pacífico, o Asia-Pacífico, en complemento, digamos, con el desarrollo de las carreras de relaciones internacionales, incorporando esta información. Ahí, ese es un gran momento. Entender el surgimiento y el desarrollo de los centros a partir de estas fuerzas profundas que condicionaron el desarrollo académico de los estudios asiáticos en América Latina, y en este caso con los sureños, es muy importante y es algo que destaco del trabajo y que vale la pena tener presente. La otra cuestión, y que bueno, también quedó ahí, digamos, se ha planteado de alguna manera, es cómo se insertan los proyectos o los centros de estudios dentro de las políticas de internalización de las universidades. Y esto asociado con las políticas de inserción internacional de los países. Es un engranaje que de alguna manera se plantea en el informe, y ahí surgen grandes diferencias entre Chile y Argentina, y el informe lo ha mencionado. Chile con esta orientación de la internacionalización universitaria, en lo que hace siempre Asia-Pacífico, siempre hago ese recorte geográfico, muy marcada por esta orientación al mercado. O sea, es un servicio que se está vendiendo, es un servicio que se quiere lograr. En cambio, en el caso de Argentina ha estado más permeada por la importancia de construir un vínculo social, de satisfacer una necesidad a partir de conocer al otro. O mejor dicho, conocer al otro para satisfacer esa necesidad de acercar a los países. O sea, en este sentido, en muy líneas generales, las políticas de internacionalización por medio de las principales universidades donde han surgido centros de estudios asiáticos ha sido bastante distinto en el caso chileno y en el caso argentino. Y obviamente eso también ha condicionado el desarrollo de los centros. Eso, digamos, de alguna manera se plantea en el trabajo que van planteando un poco los perfiles y obviamente las dificultades. A medida que en el caso de Chile es menor la cantidad de centros, pero en este sentido esta orientación más hacia el mercado les ha sido más eficiente su articulación junto con el gobierno y obviamente su inserción en las redes de Asia-Pacífico, cosa que no se dio tanto acá en Argentina. Acá en Argentina fue mucho más variopinto esa complementación. Y después, bueno, algo sí que ha tenido en común tanto el caso chileno como el caso argentino es la gran impronta que se le ha dado a los grandes países del nordeste asiático, fundamentalmente China, Corea, Japón. Por un lado uno puede entender por las políticas de soft power desarrolladas por estos países, sea por el interés académico, acompañado obviamente, seguido por el interés económico que presentan estos países, tanto sea en inversiones, tanto sea en inserción de mercados, para las exportaciones de Argentina a Chile, o la presencia de colectividades, digamos, obviamente la presencia de colectividades fundamentalmente de China, Corea, Japón, tanto en Argentina como en Chile, tiene una fuerte presencia a diferencia de los países del sudeste asiático. También estas tres variables, de alguna manera, han condicionado un poco la agenda académica y el desarrollo de los centros. Y obviamente eso uno lo puede plantear en el tema de la agenda de temas o los proyectos de investigación que se llevan adelante, donde obviamente, tanto sea por recursos económicos, como oportunidades comerciales, como temas de, digamos, de conocimiento, por decirlo de una manera, siempre China hoy por hoy tiene el predominio, digamos, de la atención. Hay en menor medida ahí dando Corea del Sur y Japón, y prácticamente, digamos, los países del sudeste asiático, salvo raras excepciones, quedan prácticamente invisibilizados o ignorados dentro de la agenda académica. Y esto creo que es una coincidencia, tanto en el caso chileno como en el caso argentino. Bueno, como para ir terminando con retomando algunas de las conclusiones del informe, para no extenderme, y de última para dejar oportunidades para el momento de preguntas y respuestas, algo que, y cito textualmente, es importante abrirnos del sesgo geográfico y expandir la producción de conocimiento hacia otras regiones del Asia. Termino la cita. ¿Y por qué remarco esto? Digamos, la cita por lo menos continúa y remarca la importancia, digamos, de alguna manera, salirse o ampliarse del China, Corea del Sur, Japón, y pensar más profundamente sudeste asiático e India. Pero ya que justamente en este momento, al cual yo refiero el momento de crisis del Asia-Pacífico, es también repensar el Asia-Pacífico, ahora que tan en boga está el Indo-Pacífico.
Entonces, también debemos romper esos esquemas que han esencializado algunas nociones, o romper también los esquemas de cómo entendemos nuestra organización internacional, si transregionalmente o interregionalmente, y esto nos permite replantear mecanismos de cooperación como APEC frente a FOCALAE o la CELAC, o inclusive esto, pensándolo más hacia adentro, siempre remarco esto, en el año 2014, perdón si mal no recuerdo, se ha planteado esta famosa convergencia Mercosur-Alianza del Pacífico, se ha habido un acercamiento en ese momento, 2015-2016, entre los gobiernos chilenos y argentinos, fundamentalmente por esta convergencia, donde se planteó una hoja de ruta, donde más bien era una convergencia intrarregional de un matiz muy comercial, economicista. Pero ¿por qué no también pensar una convergencia a nivel académico? De acá de vuelta esta cooperación, esta publicación como ejemplo, también pensando en una convergencia a nivel académica, no solamente a partir de la cooperación universitaria, sino a partir de la complementación de las políticas de internacionalización, y esto en función también de los mecanismos de cooperación universitarios gubernamentales, así como nosotros tuvimos o está ahí viendo qué pasa con la CONAPAC, en el caso de chileno, bueno, la Fundación Chilena del Pacífico, bueno, aprender todas esas experiencias, creo que de vuelta es pensar, digamos, de esas fuerzas profundas, de esas tendencias profundas que de alguna manera impactan y un poco se nos escapan, digamos, de la agenda académica. También cito el hecho, por ejemplo, dice, no notamos una perspectiva sur-sur, es decir, entre América Latina y Sudeste Asiático, sino más bien el interés de llenar huecos o desde un lado más estratégico. Y acá de vuelta, esta atención predominante, este foco de atención en el China, Corea, Japón, con todo lo que esto implica, pero esa atención a veces caemos en análisis simplistas, reduccionistas, que por un lado nos impiden tener complejidades regionales, cuestiones mucho más profundas de lo único que puede aparecer, digamos, desde un análisis de prensa de un diario internacional, sino tenemos que tener nuestra propia inserción internacional. Y a veces, y esto entrelazo con eso, por eso para terminar, oportunidades académicas para los jóvenes investigadores. Digamos, pensarlo desde un lado más estratégico, obviamente la palabra estratégica está muy en boga, queda muy lindo, pero esa estrategia, si no se contextualiza, y acá en contextualiza me refiero, pensar al individuo, al investigador dentro del centro, o sea, dentro de la institución dentro de una política de internacionalización, la política de internacionalización dentro de una inserción del país, y así uno puede seguir escalando, ¿qué peca? Que ese análisis estratégico peca de ser reduccionista, de ser sesgado, de ser cortoplacista, porque uno no entiende las grandes tendencias. Entonces yo digo, ¿qué oportunidades hay para realmente una agenda de cooperación sur-sur? Digamos, también analizamos relaciones internacionales, analizamos los flujos comerciales. Yo prácticamente no he visto cursos de derecho chino, o economía islámica, o medicina ayurveda. No, queda ahí, no, son cosas muy raras, muy snob. Pero ahí está, digamos, el atractivo y las potencialidades. Nosotros ya hemos llegado a cierta planicie, nos hemos aplanado en los desarrollos y siempre seguimos, digamos, dentro de las perspectivas occidentales, el análisis con respecto a Occidente. Y todavía no nos estamos profundizando propiamente en ese otro, en sus particularidades y poder acercar. Bueno, creo que está un poco el desafío y un poco el atractivo para ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones. Bueno, con esto quiero ir un poco terminando el comentario, obviamente reconocer el gran trabajo, digamos, las ideas estimulantes que a lo largo del ensayo uno puede ir rescatando, y bueno, y obviamente es invitarlos a seguir investigando, excelente labor la que han hecho las investigadores, obviamente agradecerle al GESAR, a la Facultad de Ciencias Sociales por las oportunidades brindadas, bueno, y agradecerles por estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ezequiel. Más o menos Fernando había contestado la pregunta, pero retomo la pregunta de Elsa para ustedes sobre cómo habían llegado a conectarse con el grupo de estudio, sobre todo vos, Daniela, que venís de Chile. Bueno, voy a responder primero. Yo conecté porque estaba buscando oportunidades para investigar Asia, un tema que me interesa mucho, y llegué a los grupos de estudio del GICP. Me di cuenta que estaba este grupo de estudio, mandé un correo preguntando si podía integrarme y me dijeron que sí, así que en base a eso, a que estaba yo de Chile y estaba este grupo de estudios de Argentina, decidimos cómo estudiar la comparativa entre ambos países.
Así que sí, fue primero como la llegada al grupo, antes de la idea de la investigación. De alguna manera Natalia también es una extranjera, porque Natalia es de la carrera de Sociología. Entonces también es como que, oye, a Yelén, que es abogada también, aunque ahora estudia ciencia política, o sea, creo que también esto lo que habla un poco es que hay pocas oportunidades para hacer investigación, no siendo ya un medio senior, ¿no? En términos etarios, me refiero. Y otra consulta más, antes de dejarle a otras personas, ¿tuvieron alguna dificultad o tuvieron alguna cualidad en particular respecto a esta investigación que llevaron a cabo, siendo ustedes de disciplinas bastante dispersas? No sé si alguna quiere responder. Aye, si quiere Sí, responder. no, en mi caso yo venía de estudiar abogacía, que es una carrera que no tiene materias vinculadas a la investigación, a la metodología de investigación, no tiene ni una materia vinculada a eso, casi ni siquiera optativa. Entonces, también como estaba en mi primera parte de la carrera de ciencia política, me costaba un poco entender esa metodología, pero bueno, de a poco me fui adaptando también con la ayuda de Fernando y de mis compañeras. Yo quería hacer una pequeña intervención también. El informe está escrito, es más extenso, las chicas hicieron un resumen. A mí me parece que tiene mucha información muy valiosa, y eso quería también decir a los que están mirando y que van a mirar por YouTube este video, que vean, que lean el informe, porque el informe tiene información ya más concreta para trabajar. Y esto les quiero preguntar también a las chicas. Ustedes, al hablar con los investigadores, a ver las webs, a ver los materiales, escribir, sienten que Argentina y Chile tienen una cantidad y una calidad de recursos y de institutos acorde a la importancia que tiene la de Asia en el mundo y Asia en nuestros países particularmente, o lo ven que estamos medio precarios? ¿Cómo lo ven? Yo creo que hay gente muy, muy capaz, con muchísimo conocimiento y que de hecho tiene la voluntad de poder comunicarse entre sí en el propio país, en la propia región, pero creo que el informe un poco muestra esto, que falta, digamos, capacidad de poder o sea, hacerlo institucional y que las vías de comunicación sean mejores. Creo que, de hecho, hay muchas iniciativas de muchos países de Asia en acercarse, en brindar material, bibliografía. Me parece que falta una respuesta quizás más formal, porque no sé si podría compararlo con otras regiones, creo que eso por ahí es medio incomparable, pero hay mucha gente capaz y muchas ganas de comunicarse y seguir haciendo más temas, más investigaciones. No sé qué opinan mis compañeros. Sí, en relación a eso, yo creo que algo que notamos especialmente a partir de las entrevistas es que muchas veces los vínculos se daban de manera interpersonal, con quizás conocidos de viajes académicos que habían tenido algún contacto anterior en algún congreso, en algún intercambio, en algún viaje, y no tanto institucionalmente. O sea, creemos que los vínculos institucionales están más bien dados por intercambios estudiantiles, por ejemplo, pero no en cuanto a materiales de consumo para realizar investigaciones o investigaciones conjuntas incluso. Creo que en ese sentido estamos quizás un poco atrasados de alguna manera. No creo que sea por falta de voluntad o de profesionalización, sino quizás por alguna cuestión estratégica o vinculada también a justamente los presupuestos, que es uno de los temas que trabajamos en el trabajo, que muchas veces vemos que la falta de presupuesto o el voluntarismo, que especialmente se ve en Argentina, hace que muchas veces los trabajos no puedan llegar hasta cierto punto de profundidad. Daniela, querías... No, perdón. Una pequeña intervención, opino lo mismo que mis compañeras, pero solo quería agregar que si bien se nota que
le dan una importancia a estudiar Asia, sobre todo ciertos países, en el caso chileno, por ejemplo, pero estudiar Asia en general, sí hacen falta más centros o centros más institucionalizados. Y también, por ejemplo, algo que notamos es que hay muchos centros un poco fantasma, que existe la página del centro, pero no hay nada de información, está medio desactualizado. Entonces, también ocurre eso, que hay centros, pero que realmente no existen o ya no existen. Entonces, sí. Para la importancia que tiene Asia actualmente, yo creo que es necesario que se formen más centros o que se vinculen más entre ellos y sobre todo como más profesionalización, institucionalización de ellos. Ezequiel, ¿te habías desmuteado y ibas a agregar algo? No, por ahora no. Perfecto, si hay alguna otra pregunta más. Yo, digamos, pregunta, digamos, obviamente para las investigadoras y para el resto de los integrantes del grupo. Obviamente han iniciado un caso con, obviamente, Argentina-Chile. Me pregunto si van a seguir comparando otro tipo de casos, no sé, Argentina-Brasil, Argentina-México, México-Brasil. No, si esto queda acá o hay perspectivas de seguir estudiando la Asia desde otros países de América Latina. Honestamente no lo hablamos todavía, no tenemos en miras continuar con el análisis comparado, pero no lo hablamos. Podríamos hacerlo. Lo ideal sería, ahora hay una convocatoria de grupos de investigación de estudiantes, que se sumen los estudiantes y que estas 3 investigadoras conduzcan, ya están en condiciones ellas de conducir un grupo y quizás incorporar en la comparación a unos países que tienen mucho desarrollo, como México, por ejemplo, como Brasil, Colombia, ¿no? Así que me parece que es algo que no hablamos todavía, pero ahora que lo estamos charlando, estaría bueno que como nueva etapa también formativa para las investigadoras, estén también conduciendo ellas mismas un equipo, ¿no? Así que eso podría ser. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Elsa? No quiero hacer una pregunta, quiero realmente felicitarlas. Yo no había leído el trabajo, lo descargué recién, lo voy a leer, me interesa conocer ese relevamiento que hicieron, nombres para contactarlas también, contactar investigadores. Así que la verdad las felicito por la rigurosidad con la que hicieron el trabajo, por eso, por poder trabajar en equipo multidisciplinario y de distintas nacionalidades, y la verdad que da una enorme satisfacción saber que llevaron a cabo una investigación, que hicieron entrevistas, que aplicaron metodología de investigación y que tienen un producto que ya está publicado como un documento de trabajo. Realmente la felicito. Y dicho sea de paso, quiero comentar que para los que están viendo este video a través de YouTube, vamos a dejar en la descripción del video el link para que puedan descargar el documento y lo puedan leer todos. No sé si alguno quiere hacer una consulta más. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces ya vamos cerrando este video. Por mi parte también las quiero felicitar, muy buen trabajo. Y bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias.